6 de marzo de 1991 es una fecha histórica en el calendario nacional. Se firmó en Asunción, Paraguay, el Tratado de Asunción, o Tratado del Mercosur, por los presidentes Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Brasil, Luis Alberto Lacalle de Uruguay y nuestro estimadísimo Andrés Rodríguez de Paraguay. Adelante. Adelante. Bueno, los estados partes deciden constituir el mercado común, que debe estar conformado el 31 de diciembre de 1994, que se denomina Mercado Común del Sur o Mercosur. Y acá viene lo que implica llegar una asociación de países a lo que se denomina un mercado común. Todos estos pasos se tienen que seguir. Y al último, entonces, es la conformación de un mercado común. Ahora, hasta hoy el Mercosur ha avanzado muy poco. Y vamos a explicar un poco estos ítems para poder entender un poco el avance del Mercosur y a qué va a llegar alguna vez. El párrafo A dice, ahí está el artículo primero del Tratado del Mercosur, donde explica lo que tiene que seguir y dónde tiene que llegar el Mercosur para que sea un mercado común. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. El párrafo segundo, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales. El tercer párrafo, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados, partes, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduaneras, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. El compromiso de los estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Bueno, vamos a volver un poquito a las raíces. Socios. Nosotros somos socios del Mercosur, socios plenos. ¿Qué significa la palabra socio? Un socio es un amigo, un aliado, alguien de total y absoluta confianza, ¿verdad? Yo tengo que confiar en mi socio y mi socio tiene que confiar en mí. ¿Por qué? Porque a los dos nos conviene que vayamos progresando y prosperando. Yo no puedo ir en contra de mi socio ni mi socio tampoco puede ir en mi contra, ¿verdad? Porque sería perjudicial para los dos. Y es el mismo criterio que se usa a nivel de países asociados. Es para que todos progresen, prosperen. ¿Qué se gana con un proceso de integración como el mercado común? ¿Y qué se pierde? Hay cosas que se ganan y hay cosas que vamos a perder. Por ahora estamos ganando todas. Todavía no nos alcanza la parte de las pérdidas, pero nos va a venir alguna vez, ¿verdad? La medida que esto avance vamos a tener también perjuicios en nuestra economía. Y bueno, lo primero que gana el país es el mercado ampliado. Resulta que el Paraguay tiene un mercado muy estrecho. Somos 6.100.000 habitantes apenas, muy pocos consumidores. Y con el Mercosur, ahora mismo ya tenemos a disposición 300 millones de potenciales consumidores, ¿verdad? Eso es lo más grande que gana el Paraguay con este proceso de integración. ¿Por qué? Y porque los mercados son muy restrictivos, ¿verdad? En el mundo, todos los países, especialmente los más adelantados, ¿verdad?, son restrictivos, ¿verdad? Y entonces es difícil ingresar con nuestros productos a los mercados. Y con eso ustedes se dan cuenta que de 6 millones de habitantes pasamos a tener
300 millones de consumidores. El Mercosur, hace 33 años, ya se firmó una asunción, ¿verdad? Ya ha avanzado poco. Y vamos a poner siempre el mercado común europeo como ejemplo, porque ese es un mercado común constituido. Seguramente el más grande, el más potente, ¿verdad? Comercialmente hablando, ¿verdad? Eso fue fundado en 1959 entre los países del Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Hoy son 27 países partes asociados. Y eso ha prosperado. Ha pasado también por esas mismas etapas, ¿verdad? Todo esto que estamos mencionando acá pasó para que hoy sea un mercado común, sólido, consolidado. En un momento dado, como socio pleno también se incorporó en el Mercosur Venezuela, pero fue suspendido. Fue suspendido por la cláusula democrática, ¿verdad? Que se firmó en Ushuaia, que después fue recordado por acá nuestro embajador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera que Venezuela hoy mismo tiene un régimen autoritario. El día en que Venezuela recupere el estatus de, es decir, su gobierno recupere el estatus de democrático, representativo, entonces va a volver a incorporarse al Mercosur. Bolivia está en etapas de ser un socio pleno, muy adelantado. Después también en el embajador vamos a pedir eso para que nos cuente un poco cómo está el tema. Bueno, ¿qué se gana? Otra cosa importante que el país gana. Y lo que el país gana es fuerza, ¿verdad? La unión hace la fuerza. En las negociaciones con otros países y con otros bloques. Porque hoy en día en el mundo se negocia por bloques. Actualmente se está negociando un tratado de libre comercio con Europa, con el mercado común europeo. Eso data de hace rato. Y Raúl nos va a contar cómo está, si está estancado, si qué va a hacer el tema. Así que le vamos a dejar a Carlos Raúl ese tema. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a continuar un poquito esta parte para que se entienda todos los pasos y dónde estamos parados hoy, ¿verdad? Hoy, este grupo de países está en esta parte, libre circulación de bienes y servicios. Hasta ahí llegamos. Falta factores productivos, ¿verdad? ¿Qué son los factores productivos? Y según la teoría clásica, los factores productivos son naturaleza, capital y trabajo. Al factor naturaleza también podemos llamarle materias primas. Al capital no solamente es el capital en efectivo, son también los bienes de capital. Todo el equipo industrial, ¿verdad? Las máquinas, las maquinarias, todo eso es capital. El factor trabajo es el hombre mismo. La inteligencia del hombre aplicada al trabajo, ¿verdad? En Europa, ellos ya tienen un pasaporte comunitario, factor trabajo, ¿verdad? Eso le convierte prácticamente en un ciudadano del mercado común, ciudadano europeo, de los que están en el mercado común. Hay otros países, en Europa no todos los países integran ese bloque, ¿verdad? Suiza, por ejemplo, no integra. Inglaterra salió hace poco, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, un español con su pasaporte comunitario se decide y va a París a residir en París. En París únicamente tiene que hacer cambio de domicilio con las autoridades parisinas, ¿verdad? Luego él puede ir a trabajar en una empresa francesa y continuar pagando su seguro social que estaba pagando en España en su trabajo, ¿verdad? Hasta la edad de jubilación, tranquilamente, ¿verdad? Eso ya continúa, ¿verdad? Seguro social, por ejemplo, ya continúa, ¿verdad? O si decide de vuelta a volver a España, todo eso que pagó en Francia le va a servir. La acumulación le va a servir para hasta los años de jubilación, ¿verdad? Y eso pasa con todos los ciudadanos de Europa, ¿verdad? Todos los que tienen, por supuesto, el pasaporte comunitario. ¿Cómo andamos acá en el Mercosur? En el Mercosur se ha llegado a un acuerdo migratorio, ¿verdad? Acuerdo sobre residencia del Mercosur.
a los que se unieron son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿verdad? Se adhirieron los estados partes, Chile y Bolivia. Facilidades documentales, hasta ahí, ¿verdad? Se habla también del pasaporte común, pero estamos lejos, parece, todavía no estamos en la etapa de un pasaporte comunitario como el de Europa, ¿verdad? Pero por lo menos eso facilita las cosas, ¿verdad? Ustedes saben que acá en la región de Brasil es el que tiene la política migratoria más restrictiva. Ellos dan residencia únicamente por cupos, ¿verdad? Ellos defienden la mano de obra brasileña, ¿verdad? Por ejemplo, si falta 10.000 ingenieros agrónomos en el año, ¿verdad? En el Brasil, entonces esa parte, ese cupo de 10.000 le dan a los extranjeros para hacer radique, ¿verdad? Y todas las otras posiciones también, ¿verdad? Hacen una estadística. Más de eso, ellos no dan residencia a nadie. Aunque tenga la mejor documentación, no importa, ¿verdad? Solamente dan por cupos, ¿verdad? Sin embargo, con este acuerdo de residencia, eso da facilidades documentales y facilita a todos los que firmaron este tratado, ¿verdad? De acuerdo sobre residencia. Fácilmente consiguen su residencia en todos los estados partes que firmaron este acuerdo. Así que esa es la ventaja hasta donde llegamos nosotros en esta parte del avance del mercado común. Bueno, establecimiento de arancel externo común. Bueno, y acá la atención. Cuando se logre el establecimiento de un arancel externo común, va a terminar el negocio de triangulación. ¿Verdad? Y va a ser un golpe realmente, ¿verdad? Porque ese negocio de triangulación ingresa miles de millones de dólares en divisas al país. Ustedes saben que Ciudad del Este, por ejemplo, vive de eso, ¿verdad? El negocio de triangulación, ¿verdad? Santos de Guairá, Pedro Juan Caballero, Encarnación, todas esas ciudades aledañas, ¿verdad? Porque cuando eso se establezca, un artículo importado de Europa, Estados Unidos, del Asia, va a tener el mismo precio en Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia. Va a ser el mismo precio, ¿verdad? Entonces la gente ya no va a tener el incentivo de ir a comprar Ciudad del Este o en Asunción o en Encarnación, ¿verdad? Eso va a terminar. Así que hay que pensar cómo sustituir esas pérdidas que vamos a tener en el futuro. Ronnie es capo en eso, nos va a decir ahora, después. El mejor en agronegocio en Paraguay es número 1, así que yo te confío, o sea, y después vamos a contar a Santi cómo sustituir esas pérdidas. Bueno, y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, regionales e internacionales. Esto ya se tiene dado, ¿verdad? Actualmente ya yo creo que se está coordinando ya por el